Ya está. Licenciada, ¿Cómo está? Mil disculpas, no eh, podía. en Pero, el anterior enlace, en el primer enlace que ha enviado, están todavía algunos colegas. ay, ya, muchas gracias, tal vez por esa vez. Pero se había cortado ya. En este momento les digo, Sí, muchas gracias. Mm, ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿alguien ha podido responder al cuestionario antes de continuar? No está han todavía en proceso. Ahí están en proceso. Muy bien, María Eugenia. Entonces voy a pedir en el grupo de WhatsApp que luego puedan compartir su tendencia, ¿no? Todos tenemos algo de cada tipo de inteligencia, pero estos pequeños cuestionarios, ¿no? Que tienen ahí ustedes la fuente también, si es que los desean utilizar para evaluar a sus estudiantes, que son bastante cortitos, nos ayudan a tener una idea también de cómo organizar nuestros grupos, ¿no? Pero antes de poder organizar a nuestros estudiantes y poder reconocer quiénes tienen más tendencia a inteligencia musical, quiénes más a lógico-matemática, es importante que el maestro también sea consciente de cuál es la o las inteligencias que ha podido desarrollar más, en el sentido de que existen estudios también que confirman que un maestro con una inteligencia emocional, por ejemplo, lógico-matemática, muchas veces hasta de manera inconsciente va a planificar sus clases de acuerdo a su tipo de inteligencia, ¿no? Y va a dirigir más ese proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes con inteligencia lógico-matemática. En cambio, un maestro con inteligencia intrapersonal muy desarrollada también va a desarrollar estrategias didácticas para esa inteligencia. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que como maestros tenemos que ser conscientes de qué inteligencias hemos desarrollado más, para que así cuando planifiquemos recordemos que en el aula vamos a tener pues estudiantes con inteligencias múltiples desarrolladas en un nivel muy diverso y tenemos que llegar a todos, ¿no? Entonces, ya luego con calmita, por favor, terminan de llenar el cuestionario y de calificar. Entonces, vamos a terminar con la explicación del trabajo del PAD, ¿no? Eso para que quede claro y ya luego ya vamos a ir a los contenidos. Entonces, de acuerdo a la pregunta que hacía María Eugenia, eh, voy a subir esto un poquito, ¿sí? Entonces, ustedes en la semana 1 tenían que elaborar mínimo 10 ideas, ¿no? Y para la semana 2, de acuerdo a la instrucción, para cada idea tienen que hacer un resumen de la experiencia, de las actividades que tengan que ver con esa idea, una argumentación teórica y conceptual, pueden utilizar el texto académico del diplomado de este módulo o de anteriores módulos también, o cualquier otra bibliografía. Y la posición crítica de ustedes como participantes. Entonces, recapitulando, teníamos aquí en negrillas la idea central de honor, la primera idea central. En rojito está el resumen de la aplicación de las actividades donde se refleja esta idea central, la fundamentación teórica conceptual que está en verde, y tenemos, esto aprovechado en el descanso, de hacer una crítica. Ustedes tendrían que terminar, tendrían que cerrar con una crítica. Eso para la primera idea, ¿sí? Que es las actividades lúdicas como estrategias didácticas promueven emociones positivas.
Ya para la segunda idea, que es otra, el trabajo colaborativo promueve la participación activa de los estudiantes. Lo mismo, ¿no? Obviamente yo he copiado, pero tendrán que hacer su propio contenido. Tendrán que hacer un resumen de lo que ustedes han visto en las diferentes actividades que tienen que ver con esta idea. Tendrán que hacer una fundamentación teórica conceptual en formato APA, ¿sí? Con citas cortas, citas largas, citas textuales, ¿no? Que pueden ser cortas o largas, o paráfrasis, ya sean narrativa o parentética en formato APA, y finalmente cerrar con una crítica, con un análisis crítico. Y lo mismo para la tercera idea, etc. Si se fijan en plataforma, este trabajo tiene que tener 8 páginas mínimo. Ese es el criterio de evaluación que ya está en la plataforma. Entonces, considerando que ustedes tienen 10 ideas, en promedio, que utilicen una página para desarrollar cada idea, estarían por demás cumpliendo las 8 páginas, ¿no? Estarían llegando a 10 páginas, ¿sí? Entonces, en plataforma, les reitero, para la actividad del PAD de la segunda semana, indica que deben presentar en 8 hojas mínimo. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda para poder pasar ya a los contenidos? Sí, justamente mi consulta era esa, ¿no? O sea, está citando, digamos, a más de 2, 3 o 4 autores, ¿no? Entonces, yo creo que para extender más el texto tenemos que citar, yo creo, necesariamente a varios autores, ¿no? Entonces, una página por cada idea, un poquito me parece muy largo, no sé. Pero a ver, vamos a tratar de trabajarlo, yo creo, si se puede, ¿no? Claro que se puede, claro que se puede. Eh, en definitiva, ustedes pueden hacerlo, ¿no? No se les plantearía desafíos de aprendizaje si no se creyera que ustedes no son capaces. Tienen que tener esa convicción de que ustedes, en primer lugar, esta parte rojita, ustedes tienen esos elementos. Desde el módulo 3 ya tienen la descripción, ¿no es cierto? Luego tienen también sus textos académicos. Incluso en los textos académicos ustedes tienen al final la bibliografía de los autores que se ha ido citando en los textos académicos, entonces pueden buscar también eso. Y no se olviden que los textos académicos son un resumen nada más, ¿no? Son un resumen en su formación en este diplomado. Es el texto académico es el documento oficial, pero eso no limita a que ustedes puedan indagar más, ¿no? Entonces, les reitero, incluso en los textos académicos se les indica cómo colocarlo en bibliografía, si es que citan su texto académico, pero pueden utilizar cualquier otro material, pero que tenga que ver con el diplomado y específicamente con esta idea. Ahora bien, si estuvieran haciendo una maestría, más bien una página sería muy poco, ¿no? Cuanto más alto es el nivel de especialidad, ustedes como participantes tienen que demostrar precisamente mayores competencias de análisis crítico, por ejemplo. Aquí yo les pongo en el cierre, es esto, ¿no? Que es bastante limitado. ¿Eso qué implica? Que ustedes tengan que hacer un análisis crítico. Por ejemplo, ¿no? Yo le ponía a Leonor, lo mencionado por los autores resalta la importancia de considerar la dimensión emocional en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La planificación deberá considerar paralelamente las características socioculturales de los estudiantes, en tanto que las emociones positivas derivarán, por ejemplo, en la medida que se empleen materiales didácticos innovadores. ¿Por qué Leonor puede hacer esa crítica? Porque Arias y Mamani, Zapata, Ortiz, tal vez son autores pues mexicanos, norteamericanos, peruanos, ¿no? Pero ella específicamente en su realidad ha visto que
¿sí? Se debe considerar estos materiales que sean innovadores, etcétera, pero también respondiendo a las características de sus estudiantes, que tienen características muy particulares, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque a nivel epistemológico, el fundamento de esta investigación es que ustedes no solamente tengan la competencia de saber hacer citas, que si ya continúan una maestría, por ejemplo, es lo mismo, les van a pedir formato APA. En la universidad pedagógica, como en la mayoría de las universidades del país, se pide formato APA, ¿no? Entonces, esto ustedes lo tienen que desarrollar incluso para poder enseñarles a sus estudiantes, que en los que trabajan en secundaria van a ingresar muchos a la universidad y también les van a pedir formato APA, ¿no? Y el análisis crítico, como les digo, que parte también del fundamento epistemológico de la construcción, ¿sí? De los conocimientos a partir de una reflexión de su práctica pedagógica. Entonces, yo más bien diría que una página es muy poco para toda la experiencia que ustedes tienen como maestros. Y es importante que ustedes se empoderen y digan, yo sí puedo, ¿sí? Que tengan esa confianza, porque ya han visto en el módulo 2, si no me equivoco, cómo la autoestima también influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tenemos el efecto Pigmalión, por ejemplo, cuando un estudiante cree que lo puede hacer, realmente se esfuerza y lo logra. Pero si como maestros, como padres, le damos al estudiante mensajes negativos, eso tiene que ver también con la programación neurolingüística, el estudiante va a decir, sí, no puedo, no puedo, y no va a dar todo su esfuerzo y su rendimiento no va a ser el más óptimo. Entonces, en la universidad pedagógica estamos apostando que ustedes como maestros, como transformadores de la realidad donde trabajan, se están formando y van a poder elaborar este insumo, que va a ser parte también del artículo final que van a poder presentar, ¿sí? Entonces, mucha confianza, yo sé que lo van a hacer bien. Antes de darle la palabra a Aida, Tito, ¿tenía alguna consulta? ¿No? Ya, muy bien. Aida. Licenciada, tengo una duda más. Al momento de emplear las citas de los autores, tenemos que realizar con el parafraseo, ¿no ve? Para que no haya, ¿qué se llama? Ay, se me fue eso. Bueno, para que no El haya plagio. plagio, porque en la universidad pedagógica, al momento de presentar el artículo, bueno, pasan a ver para ver si cuánto por ciento de plagio tiene todo aquello. Y como ya estamos iniciando en realizar el PAD, supongo que todo este trabajo que vamos a realizar de 8 hojas ya va a ir Mínimo. directamente para aquello. Sí, sí, tiene toda la razón, Aida, tiene toda la razón. Por ética, ningún profesional debería incurrir en plagio, ¿no? Es más, si en los reglamentos de las universidades, tanto en pregrado como en posgrado, y también en, en institutos, en todos los niveles, si se encuentra plagio es sujeto a sanción, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan respetar las citas, no solamente el parafraseo, sino también, ahorita voy a ir a la plataforma, no lo estoy pudiendo encontrar. Un momento, por favor. Pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Aida puede ver la plataforma. Sí, licenciada. Muy bien, Se muchas observa. gracias, Aida. Entonces, miren, en este módulo, ¿dónde estamos? Precisamente en la semana 2, es importante, ¿dónde estamos? Aquí está, semana 2,
Y en sus recursos les están dando el manual de normas SAP. A ver, yo lo voy a abrir. En el manual de normas SAP, que es un compilado que hace el Centro de Escritura Javeriano, ¿sí? No es la edición original, porque la original está en inglés. Entonces, este formato APA se utiliza para artículos, pero lo que les decía, ustedes van a utilizar, esa instrucción se nos ha dado, solo las citas y la bibliografía, o en el APA se llama referencias, ¿no? Entonces, sí, evidentemente el parafraseo, la cita textual corta y la cita textual larga, que son 3 elementos diferentes, tienen que tener el autor, el año y la página. Si no tuvieran la página, en algunos casos no se tiene la página, aquí está citas, en la página 12 tienen que obviar, ¿no? Tienen que obviar. Entonces, aquí están las citas, explica qué tipos de citas hay, lo que les hacía referencia, tienen la cita narrativa y tienen la cita parentética. En la cita narrativa, el autor está en la redacción, figura en la redacción. En cambio, en la parentética, ¿se acuerdan de paréntesis? Se coloca el apellido paterno del autor, el año, y si es que hubiera página, y si es la cita textual, la página entre paréntesis, ¿no? Entonces, ahí menciona los tipos de cita textual, que se divide en corta y larga, la corta de menos de 40 palabras y la larga de más de 40 palabras. Y el parafraseo, que nosotros conocemos más, perdón, una abeja, una abeja, el parafraseo que lo conocemos más con el nombre de resumen, ¿sí? Pero ya sea cita textual corta, cita textual larga, o sea, parafraseo, AIDA y para los demás, ¿sí? Tiene que tener autor y año por lo menos. Entonces, es importante que vean el documento. Aquí con calmita les muestran de forma muy didáctica ejemplos, ¿no? Cuándo utilizar comillas. Si la cita textual es corta, por ejemplo, se tiene que usar comillas. Entonces, tienen que revisar esto porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para ver los contenidos. De todas maneras, una vez que revisen este manual, si tuvieran alguna duda, igual me mandan un mensaje al WhatsApp para que yo les pueda aclarar las dudas que puedan tener. Y les reitero, no siempre puedo contestar ese momento, tal vez estoy en clases o estoy en alguna otra actividad, pero siempre les respondo. Entonces, revisen por favor los ejemplos y cualquier duda me preguntan, ¿sí? Aquí está en parafraseo, es lo que nosotros conocemos en nuestro medio es el resumen, es decir, no copiar textualmente, ¿no? Sino nosotros hacer una síntesis sin distorsionar, pero lo que plantea el autor. Y aunque sea parafraseo, igual colocamos apellidos paternos de los autores y igual. No porque sea resumen no vamos a colocar. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido que puedan revisar esto. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ¿alguna otra duda más para poder pasar a los contenidos? Bien, muy bien. Entonces ahora, por favor, me voy a ir a lo que es la presentación. Y cualquier duda, no tengan miedo, por favor, en preguntar. Estoy a sus órdenes en... Voy a cerrar algunas cosas. Un momento, por favor. Por WhatsApp, cualquier duda, por favor. Denme un segundo, por favor. Estoy cerrando algunas cosas porque... Licenciada, su micrófono.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por hacerme dar cuenta del micrófono. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a ver ya los contenidos de... a ver. ¿Qué más me parecía? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver los contenidos de esta semana. Y vamos a ver. Tenemos que reconocer que a lo largo de la historia de la psicología, también de lo que son las ciencias de la educación, ha habido un reconocimiento mucho más grande a lo que es pues la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Se ha considerado por muchos años a las personas inteligentes como aquellas personas que eran buenas en operaciones matemáticas, que eran buenas memorizando, ¿no? Pero actualmente se reconoce otras teorías de la inteligencia, como la inteligencia emocional, que habíamos revisado la anterior semana, y la teoría de las inteligencias múltiples, que se va a revisar esta segunda semana. En la historia de la psicología, a muy grandes rasgos, ¿no? También se ha considerado las diferencias individuales como un elemento importante de estudio. Galton ya entre el año 1850, a partir del año 1860, 70, ya él estaba interesado en lo que es el estudio de las diferencias y fue uno de los primeros en elaborar los test psicológicos para medir la inteligencia. Cattell también es otro... No, ahí está bien. Un momento, por favor, me lo están arreglando el micrófono. Ahí está. No, está bien. Ya, muy bien. Mil disculpas. Muy bien, entonces es Cattell, ¿no? Que elabora también varios tests de inteligencia. Y todos estos tests de inteligencia, junto con Binet también, que es otro autor representativo, medían y hacían un diagnóstico de aquellos niños que eran aptos para ingresar a las escuelas y aquellos niños que se los consideraba retrasados mentales, ¿no? Es decir, aquellos que sí podían favorecerse de un proceso educativo y aquellos que no. Y estos tests precisamente estaban orientados a lo que es la inteligencia lógico-matemática. En esos tiempos no se consideraba otros tipos de inteligencia. Muy bien, entonces vamos a ver ahora a Howard Gardner, ¿no? Habíamos considerado la anterior semana que es un norteamericano, psicólogo, investigador, profesor también, y que en 1983 ha hecho una revolución en el mundo científico de la psicología, de la pedagogía, al plantear que la inteligencia lógico-matemática no es el único tipo de inteligencia y que deberíamos los maestros más bien reconocer la diversidad de nuestros estudiantes para poder realizar la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahora vamos a ver un video muy cortito para
poder comprender lo que nos plantea precisamente Gard. Perdón. Te puedo hacer una pregunta que yo creo que todos queremos saber. O sea, ¿qué entiendes por inteligencia? Permíteme una metáfora que creo que es más práctica. Si crees en una inteligencia única, lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Si ese ordenador funciona y es eficiente y rápido, no comete muchos errores. Eres bueno en todo. En cambio, si funciona a trompicones, estás dentro de la media. Y si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son muy diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto. Medir la inteligencia es algo problemático, en especial cuando no hay consenso en cómo definirla. Incluso se debate si es una sola o si existen múltiples. A lo sumo, podemos llevar a cabo una serie de pruebas que nos den una idea aproximada de las características individuales de nuestras distintas capacidades cognitivas. De todos los cuestionarios creados para medir la inteligencia, el más usado es el cociente intelectual de Wechsler, una batería de preguntas que analiza la comprensión, el vocabulario y la capacidad aritmética de la persona, y que considera la inteligencia como una capacidad única y global. Sacar una mejor o peor puntuación en estos test puede marcar nuestras posibilidades futuras de éxito en el estudio y el trabajo. Los críticos con este tipo de test han señalado que sus resultados varían en función de lo concentrados que estén los alumnos, o incluso de su nivel de formación académica. Ahora, un estudio reciente de la Universidad de Londres, dirigido por Kathy Prices, muestra que, de hecho, el cociente intelectual no se mantiene constante durante la adolescencia, sino que aumenta o disminuye conforme lo hace el volumen de materia gris en esa época. Es decir, entre los 12 y 20 años, cuando el cerebro está aún en desarrollo. Estos cambios en la estructura del córtex cerebral, visibles por resonancia magnética, demuestran la importancia que la plasticidad neuronal puede tener en nuestra vida y comportamientos. En este estudio se compararon las variaciones de las inteligencias verbal y motora con la estructura de las zonas cerebrales correspondientes. Cuando el córtex aumenta en las zonas motoras y decrece en las verbales, el estudiante muestra una mayor destreza motora y una menor verbal. Sin embargo, estos resultados no son constantes y pueden variar pasados unos años, llegando incluso a invertirse. Como señalan los autores del estudio, este descubrimiento debería estimular la mejora del rendimiento intelectual en los que lo necesitan y servir de recordatorio a los más adelantados de que nada es permanente y es necesario seguir estudiando. La disponibilidad de ordenadores personales, dispositivos portátiles, tabletas gráficas, significa que ya no tenemos que enseñar la misma cosa del mismo modo ni examinar de una sola manera. Tenemos la suerte de vivir en esta época. Quienes parece que no lo entienden son los ministros de Educación. Lo que encuentro fascinante es que 20 años más tarde o más, desde el momento en que hablaste por primera vez de este tema, puedes hacer algo que hace 20 años parecía imposible. Se trata de la formación personalizada. Puesto que todos somos distintos, hay que dar una formación distinta a cada uno. Y ahora, gracias a la revolución digital, eso es posible. Es verdad. Estamos solo al principio, pero el software y el hardware son cada vez más versátiles. Y si quieres aprender algo, ya sea a esquiar o a vender
cálculo o genómica, no hay ningún motivo por el que todos tengan que aprender de la misma manera. Sería una estupidez. Cuanto más versátil sea el software y cuanto mejor guía sea el maestro para decir, ¿por qué no aprendes de esta manera? O dime cómo te gusta aprender. Cuéntame que has aprendido de una manera que te resultaba cómoda. Y cuanto más me repitan lo mismo, más personas recibirán formación. Así que la cuestión es descubrir cómo aprende una persona, descubrir sus pasiones, que son muy importantes, y utilizar todos los recursos humanos y tecnológicos que nos sirvan de ayuda. Por supuesto, se trata de un ideal, pero estamos mucho más cerca de ese ideal de lo que habíamos estado nunca antes de la revolución digital. Es fascinante porque sugieres, corrígeme si me equivoco, que no solo las personas son diferentes, no solo los estudiantes son distintos y hace falta una formación personalizada, sino que la formación es también diferente. Es decir, los maestros deben cambiar, porque, como acabas de decir, una materia concreta no se enseña de una manera determinada, puede enseñarse de diferentes maneras. Sí, creo, Eduardo, que cada vez más los maestros se convertirán en guías. Guías. Con eso quiero decir que todos sabrán algo de los estudiantes sabrán algo de sí mismos y los padres sabrán algo de sí mismos y trabajarán en equipo para decidir cuál es la mejor manera de aprender para una persona. Hay cosas que todos debemos aprender, pero no hay ninguna razón para que las aprendamos de la misma manera. Las sociedades con materiales informáticos versátiles y maestros que actúan como guías tendrán una enorme ventaja sobre aquellas en las que el software no se utilice bien. Y los maestros crean que son la fuente de toda la información y todo el conocimiento. Porque en la actualidad, y estoy bastante bien informado, los estudiantes no paran de decir, eso no es correcto, o lo acabo de buscar, y por supuesto levantan la mano. Quien levante la mano no siempre tendrá la razón, pero probablemente tenga más razón que yo. Así pues, la idea de que los maestros somos la fuente de toda la sabiduría alimentará nuestra sensación de poder, pero ya no es cierta. Mozart fue un músico extraordinario, carente de toda inteligencia emocional, como lo demuestra cualquier relato de su vida, aunque nadie dudaría de su genialidad. Al igual que Mozart, nuestras capacidades o inteligencias múltiples pueden tener un desarrollo desigual sin que ello represente un obstáculo para la realización personal. Sin embargo, un resultado negativo en un test de inteligencia tradicional suele asociarse a una condena al fracaso. Librarnos de este estigma social es el mayor logro de la teoría de las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros pensamos y aprendemos de maneras distintas. Al menos existen tantas como tipos de inteligencias múltiples básicas, es decir, visual espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, se está haciendo realidad la educación personalizada. Con un clic elegimos lo que queremos leer o a qué queremos exponer nuestra mente, haciendo nuestro el estudio. Quizás por ello, la principal misión de los profesores en esta nueva era sea la de asistir a los estudiantes a reconocer cuáles son sus tipos principales de inteligencia y ayudarles a utilizarlas para acceder más fácilmente al conocimiento. Todo ello, por supuesto, sin olvidar estimular y desarrollar el resto de sus habilidades. Así, el profesor pone en las manos de los estudiantes la responsabilidad de su propia educación, enseñándoles a controlarse y a decidir qué es lo mejor para ellos, desarrollando juntos las mejores condiciones de estudio y aprendiendo a relacionarse con los demás, incluso a través de las redes sociales. La independencia y la autonomía de las nuevas tecnologías son algunas de las competencias que la nueva sociedad está reclamando a la juventud. El futuro está en las mentes emprendedoras, capaces de trabajar con la diversidad cultural y utilizar todos los recursos, tanto de su inteligencia como del mundo digital. Muy bien.
Muy bien, entonces les escuchábamos al propio Gardner sobre la importancia de reconocer que nuestros estudiantes van a desarrollar los diferentes tipos de inteligencias múltiples, ¿no? Actualmente todavía existe una percepción social generalizada de que un estudiante que entra a una facultad de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Es muy inteligente, pero si el estudiante decide estudiar peinados, por ejemplo, una carrera técnica, no es tan inteligente, ¿no? O sea, existe todavía, incluso cuando los psicólogos hacemos orientación profesional, esa expectativa de los papás de que puedan sus hijos ser ingenieros, médicos en muchos casos, desvalorando otras profesiones. Y cuando se hace una evaluación tradicional, eso también resalta en el video, de lo que es la inteligencia. Tradicional me refiero, midiendo solamente el nivel de inteligencia lógico-matemática. Si se tiene un puntaje bajo, incluso, ¿no? En algunos procesos de selección de personal, la persona se queda sin la oportunidad de acceder a algún cargo, cuando en realidad, si se hubiera aplicado una prueba de inteligencias múltiples, se hubiera reconocido algunas cualidades, por ejemplo, como líder en la inteligencia interpersonal, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar mucho, se tiene la teoría, pero en diferentes espacios todavía no se reconoce la necesidad de considerar los tipos de inteligencias múltiples que nos plantea Gardner, y la entrevista que se le hace a él es también una reflexión para los maestros, ¿no? Cómo los maestros también tienen que adecuar la planificación reconociendo que un mismo tema, como veíamos con el ejemplo de Tito, que puede trabajar en lo que es la marcha naval, si no reconoce la diversidad de sus estudiantes, ¿no? Va a pretender enseñar la marcha naval a todos con la misma estrategia. Sé que la realidad hace que los maestros, por ejemplo, estén hacinados, ¿no? En un aula, mi hijo que está en una escuela fiscal, por ejemplo, en su curso son 35, ¿no? Entonces, sé que en muchos casos no existen las condiciones, a veces ni siquiera de infraestructura, pero aquí viene también la reflexión de los maestros, la vocación de poder trabajar también de manera conjunta con los maestros para poder organizar salidas, visitas a otras instituciones, para poder usar elementos como lo hizo Leonor, reciclando material, porque no necesariamente se va a gastar un monto económico elevado para hacer actividades. Sí, el maestro tiene que ser creativo también para diversificar, y paralelo a lo que Tito, por ejemplo, puede elaborar con los padres, con ayuda de los padres, los uniformes de militares para la marcha naval, estarían trabajando también en lo que es la inteligencia naturalista del cuidado al medio ambiente, ¿no? Entonces, con este video de reflexión de Gardner, en la media hora que nos queda, les voy a pasar enseguida el último enlace. Vamos a revisar los contenidos teóricos que tienen que ver con los tipos de inteligencia que nos plantea este autor. Entonces, como tal,